La Semana Santa es la conmemoración de la Pasión de Cristo. Abarca desde la entrada de Jesús a Jerusalén, pasando por el Domingo de Ramos, la Última Cena, el Vía Crucis, la crucifixión y muerte, hasta su resurrección. Es durante el Viernes Santo cuando las procesiones se hacen presentes para escenificar el Vía Crucis y acompañar el recorrido de Jesús hasta la cruz, donde será crucificado. El Viernes Santo es importante, sin embargo, es también importante detallar que hay una cuarentena, unos 40 días, y eso en realidad son 40 días. Inicia con que justo con el carnaval, ¿no? Que es la etapa en la que todo mundo echamos alegría, nos volvemos incluso pecadores, si así quieres, ¿no? Hacemos cosas que no tendríamos que hacer porque nos vamos a preparar para 40 días donde vamos a estar en completo ayuno. Entonces, sí es uno de los días más importantes, quizá es el más conocido por las fiestas populares y porque en las colonias, por ejemplo, en las iglesias, en las capillas, se cierra, se lleva oración y es muy solemne. Hay procesiones que recrean a los personajes bíblicos, en otras se portan velas e imágenes, mientras que en otras más se cargan cruces o caminan descalzos para acompañar el recorrido que, en todos los casos, refrenda la fe, promueve la reflexión, la devoción y la penitencia. ¿Por qué es tan importante? Porque es la resurrección. Es algo, es decir, la carne muere, pero el espíritu y el alma no mueren. Entonces siguen siendo muy significativas las fiestas y justa esta fiesta en particular porque nos permite renovarnos y creer en una vida después de la muerte. La adopción de estas tradiciones y su fusión con prácticas ancestrales ligadas al calendario agrícola dieron por resultado un sincretismo que aún prevalece en muchas comunidades, donde la Semana Santa se vive y recrea con profunda devoción. Varias de nuestras culturas prehispánicas creían en la vida y en la muerte. La religión católica comparte justo con ellos la parte de la vida, la muerte y después de la muerte. Nosotros también teníamos una cosmovisión muy parecida a la de los católicos. Cuando vienen, nos conquistan, pero no solamente nos conquistan de cuerpo, sino también de alma, de pensamiento y de ideología religiosa. Nos hacen esta parte de entonces cambiar algunos de nuestros símbolos, los cambian y los convierten en símbolos muy religiosos. Entonces la adopción fue muchísimo más fácil. Hoy, en Diálogos en Confianza, profundicemos en cómo vivimos estos días de recogimiento y reflexión y cuál es su significado en virtud de que están ligados a nuestra identidad. Expresiones del Viernes Santo, nuestro tema de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos. Yo soy Leticia Carvajal. Los saludo con muchísimo gusto y también saludo con mucho gusto y agradecimiento a Jimena Raya, quien estará acompañada también de Istiel Caneda, Istiel, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias a las dos y también estará muy pendiente de todos sus comentarios, de todas sus opiniones, Anaí, como siempre, en redes sociales. ¿Cómo estás, Anaí? ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Y pues un saludo de estar hoy con ustedes. Qué gusto. El gusto es mío. Gracias, Anaí. Por supuesto, los invitamos a que nos escriban. Ya lo sabe que estamos completamente en vivo en todas las redes sociales. Voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy y quiero comenzar con Juan Miguel Díaz Flores. Él es licenciado en Ciencias Religiosas y maestro en Teología y Mundo Contemporáneo. Juan, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Leti, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar participando hoy con ustedes. Gracias, nosotros también estamos muy contentos de que nos acompañes. Jorge Valtierra Zamudio, antropólogo social e historiador investigador en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle. Gracias por estar aquí, Jorge. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, pues es un placer colaborar. Gracias, muchísimas gracias. Anáhuac González, ella es etnóloga, preservadora y defensora de la cultura náhuatl a través de la poesía, canto, danza y música autóctona, legado de sus ancestros xochimilcas. Ha sido docente en el Instituto Nacional de Bellas Artes, CEP, ENA y UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Muchas gracias. El día de hoy pues es gustoso en esta fecha tan significativa estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Así es, escuchamos a Osusbel hablándonos acerca de estos carnavales, de estas festividades previas a la Semana Santa y generalmente se piensa que la Semana Santa
es el Jueves Santo, es el día de hoy, Viernes Santo y el Sábado de Gloria. Pero, ¿qué es la cuarentena y a qué se refiere la Cuaresma? Anahuac. Pues muy bien. La Semana Santa, bueno, efectivamente hay todo un contexto religioso y también en las comunidades previo a Semana Santa. Vemos estos carnavales maravillosos en los pueblos originarios. Precisamente, por ejemplo, en Santiago Zapotitlán, que es uno de los carnavales más famosos en la Ciudad de México, donde van los charros, las bandas, las reinas, y hay otros más, por ejemplo, en Xochimilco, que es de donde yo vengo, existe también un carnaval muy interesante que se llama de los 4 barrios, y termina precisamente la festividad de la Virgen de los Dolores, que es precisamente en este carnaval de 4 barrios con el miércoles de ceniza. Y pues todo esto va ligado precisamente a un tiempo sagrado, a un tiempo profano, a estas expresiones de carnaval donde hay un caos, hay una manera de vivir estos momentos previos precisamente a la Cuaresma. Así es. Juan, ¿qué nos dirías acerca de la Cuaresma y de la cuarentena y de todo esto que se maneja? Ok, bueno, la Cuaresma para la Iglesia es un tiempo litúrgico. Hay varios tiempos litúrgicos en los que se divide el año precisamente para la Iglesia y uno de ellos es la Cuaresma. Durante este tiempo que comienza con el miércoles de ceniza, se nos invita a hacer ayuno, a hacer oración, ¿no? Se nos invita a hacer actos de penitencia. Se nos invita, los viernes, por ejemplo, a abstenernos de la carne, ¿no? Entonces, esto como un signo de preparación precisamente para celebrar la Semana Santa, ¿no? Y estos 40 días, pues también simbolizan una especie de purificación. El número 40 tiene mucho significado para el contexto religioso católico. Recordemos, por ejemplo, 400 años estuvieron esclavos en Egipto, ¿no? Estuvieron caminando durante 40 años en el desierto hasta encontrar la tierra prometida. Jesús inicia su misión, por así decirlo, con 40 días en el desierto, preparándose preciso para esto. De tal manera que este signo del 40 lo retoma los judeocristianos preciso para ir acomodando el tiempo litúrgico e irse preparando para celebrar estas fiestas, las fiestas del Tríodo Pascual. El carnaval surge, bueno, años después en el contexto religioso católico y es como un tiempo de decir, antes de entrar a la Cuaresma, podemos nosotros desfogarnos, ¿no? Y entonces, esta cuestión de la carne, es decir, pues disfrutemos antes de que venga este tiempo, que es un tiempo penitencial, y es un tiempo en el que nosotros, pues ya no podríamos hacer estas cosas, ¿no? Bueno, hoy tendría otras connotaciones en diferentes lugares, pero por ahí podemos encontrar la importancia, ¿no? Entonces, la importancia es un tiempo litúrgico que nos invita a hacer una penitencia, a hacer una introspección de cómo está nuestra vida y cómo podemos mejorarla a partir de estas prácticas que se nos están invitando. Así es. Ahora también estos días, como bien lo mencionas, estos días llamados santos que nos invitan a la reflexión, ¿no? También es debido a que venimos de estos excesos de los carnavales, justamente. Yo creo que sí, hay aspectos muy, muy interesantes que mencionan tanto Anahuac como Miguel, como un momento en el que nos vamos a preparar, ¿no? Y previamente está esta parte del carnaval en donde expresamos o nos desfogamos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría también relacionarlo con algún aspecto muy, muy importante que tiene que ver con la idea de muerte. De hecho, en esta cápsula se habla un poco al respecto y al mismo tiempo lo podemos relacionar incluso con la cuestión agrícola, ¿no?
Entonces, hay una serie de significados que vienen evidentemente de mucho tiempo atrás, que vienen desde Europa incluso, ¿no? Incluso desde otros contextos, ¿no? Y que los vamos asimilando aquí con este proceso, digamos, de conquista espiritual específicamente, ¿no? Así es, también escuchábamos pues que este día, este Viernes Santo, pues es a veces el más importante, porque se habla pues de la muerte, pero la vida después de la muerte, y pues sin lugar a duda también es una expresión de dolor, de culpa, ¿no? Y ¿en qué otros lugares del mundo pueden existir estas representaciones que realmente son impactantes, como las vemos aquí en nuestro país? Bueno, todas estas representaciones que vemos de Semana Santa, las crucifixiones, vienen precisamente con esta conquista espiritual como parte de un teatro evangelizante que los sacerdotes en aquel tiempo, en el siglo XVI, implementan para evangelizar a los indígenas. De estas maneras teatrales, así como las pastorelas también, son para evangelizar. Aquí nuestros antepasados, los nahuas, se llamaban a sí mismos macehuales porque significa el que ha merecido de la penitencia de los dioses. Es decir, estos dioses que de alguna manera se inmolan para crear el quinto sol, a través de su sacrificio, merecer esta vida y lo que tienen, por eso son macehuales. Entonces, para nuestras culturas ancestrales, sus deidades se sacrificaron, ofrendaron, incluso dieron su misma vida para darle vida al sol de movimiento. Entonces, aquí hay una relación entre estas escenificaciones donde hay una muerte, precisamente, que es la de Cristo, en toda esta representación, y para las comunidades indígenas no es ajeno que este sacrificio, esta muerte, porque se va mezclando entre esta cosmovisión indígena del macehual, que es el que ha recibido este sacrificio, con el cristianismo. Entonces hay una mezcla muy interesante y que bueno, en algunos momentos pues sí, estas manifestaciones de ofrenda, porque para las comunidades indígenas el ofrendar, que voy a ofrendar mi dolor, voy a ofrendar mi cansancio. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que encarnan o que hacen el papel de Jesucristo, pues van a ofrendar ese dolor. Incluso hay comunidades o en lugares en otros países donde se clavan, se perforan las manos con reales, de manera muy, muy fuerte, acaban ensangrentados los actores o encarnaciones de estas teatralizaciones. Entonces, efectivamente es una experiencia muy fuerte dentro del catolicismo, y en las comunidades indígenas, pues sí tiene un contexto muy interesante de lo que es ofrendar, puesto que los dioses también en su momento se ofrendaron con su vida también para crear el quinto sol, el sol de movimiento. Así es. Ahora, de hecho, hay países que han prohibido que las personas se flagelen, ¿no? O sea, ya no vemos estas representaciones en muchos lugares, eso es definitivo. Anaí, tenemos comentarios, hay que invitar a la gente a que nos escriba, a que nos vea por redes sociales. Sí, yo quiero decirles que, bueno, antes de invitarlos a que nos escriban ahorita, que nos marquen principalmente, quiero recordarles que todos los contenidos que tenemos en Diálogos en Confianza los pueden encontrar en todas las redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, porque constantemente me escriben como, ay, no, me perdí el programa del lunes, del martes. No se preocupen, toda la información digerida está en estas redes sociales, y también si quieren volver a vivir el episodio en YouTube, están todos los capítulos para que puedan verlo. Y ya mi último comercial, por así decirlo, es porque yo sé que hay gente que le gusta escuchar también nuestros programas, porque a veces están en otras actividades. Todos
nuestros programas se encuentran en Spotify para que puedan escucharlo en podcast. Entonces, la verdad es que tenemos todo el repertorio en todas las plataformas digitales para que ustedes disfruten de esta información de los especialistas, información de valor para ustedes. Así que no lo olviden, y en el centro de contacto con la audiencia, que ya se saben el teléfono 55 51 66 40 00. Qué bueno que ustedes se lo saben, porque al parecer yo no, pero bueno. Está en la pantalla. Está en la pantalla que están viendo en este momento. Y ustedes nos comentaban sobre el tema de la alimentación, por ejemplo, y nos preguntaban a Luisa, no comer carne en estos días, ¿qué representa? ¿De dónde sale? ¿Todavía se respeta eso hoy en día? Nos hace esta pregunta. Ok, Ana Luisa, bueno, sí, hasta el día de hoy está como esta norma, incluso es una norma litúrgica dentro de la iglesia que se va dando. ¿Cómo nace? Recordemos que uno de los tesoros antiguos era la sal. Para mantener precisamente la carne había que salarla, lo que nosotros conocemos hoy como esta carne que es muy rica, ¿no? Que tenemos para tacos, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, no cualquier persona podía acceder, ¿no? a eso, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere? Hay una asociación en este sentido. También es un acto de penitencia, de decir, tú que sí puedes, ¿no? Une tu sacrificio precisamente y compártelo con quienes no pueden acceder a. En diferentes regiones también esta norma se puede ir cambiando, ¿no? Hay un dicho en México que dice, nunca tenemos para carne, y cuando tenemos para carne es viernes de Cuaresma, ¿no? Entonces, recuerdo mucho, por ejemplo, a un dirigente, a un obispo en Ecatepec, ¿no? Decía Monseñor Onésimo Cepeda Silva, hace poco pereció, decía, a ver, ¿cómo podemos impedirlo? No. Decía, ¿por qué no hacemos un cambio? O sea, que el sacrificio sea hacer una obra de misericordia, ¿no? Escuchar al otro, acompañar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es real que en algunos hogares o en muchos a lo mejor se tiene la posibilidad de comer y es lo único que va a tener de comer, ¿no? O sea, no le puedes impedir, pero no es lo mismo que vayas a otro lugar, ¿no? A otra zona en donde sí se puede practicar el ayuno, absteniéndose de, y entonces poder hacerlo. Entonces, este es como este sentido de darlo, que es lo que se prepondera en estos tiempos, comer carne como el pescado, ¿no? Pero tampoco son los excesos, porque se puede llegar hasta el otro extremo, ¿no? Claro. Entonces, ir mediando. Entonces, la cuestión es el sacrificio. ¿Cuál es? Precisamente porque es un tiempo penitencial. Entonces, ¿cómo es este sacrificio que puede llegar al encuentro con el otro? A ser empático con el otro, a compartir lo que tenemos con el otro, y en un momento también a valorar lo que tenemos y sacrificarnos en este sentido y ofrecerlo por aquellos que no lo tienen, ¿no? Así es. Esta parte, efectivamente, de penitencia de los alimentos, los pueblos originarios, por lo menos en la Ciudad de México, también tiene un sentido también festivo, de celebración. Nuestra manera de los nahuas muchas veces es festivo. Hacemos con danzas, con cantos, además de estas oraciones en quietud, de una oración interior, lo manifestamos también danzando, cantando. Y parte de la gastronomía de Semana Santa en los pueblos originarios es maravillosa. Están los romeritos, esos maravillosos romeritos con camarones, las tortitas de papa,
hay muchos, por ejemplo, el michimole, que es un platillo tradicional de Xochimilco, que es pescado en salsita verde. Qué rico. Las torrejas. El tlapique, que es un tamal de pescado también, que son comidas tradicionales de Semana Santa en los pueblos originarios. Entonces, de alguna manera está como estos dos polos, tanto la parte penitencial y la parte, vamos a decirlo, a la manera de cómo los pueblos originarios viven la Semana Santa, ¿no? Y la gastronomía es muy importante. Los mercados en estos días, así, por ejemplo, los romeritos, así en grandes cantidades, uno va al mercado y ve uno todo lo que venden precisamente para esos días. Así es maravilloso también, definitivamente. Vamos a ver esta entrevista con Naín Alejandro. Él es del Comité de Iztapalapa y bueno, pues nos va a hablar justo de esta representación allá. Yo creo que Semana Santa es el sine qua non del pueblo de Iztapalapa. Es muy activo, la gente está muy comprometida a participar desde lo más efímero o lo más sencillo hasta lo más complejo. De verdad que se convierte hasta incluso en un modo de vida para la tradición y para cada uno de los 8 barrios y para cada uno de los vecinos originarios que sienten gran orgullo, pues representa una de las máximas ejemplificaciones de lo que son los usos y costumbres que se han venido preservando a través del mismo pueblo, ¿no? Porque cabe señalar que no están correlacionados con la Iglesia Católica, sino que es una mera tradición independiente. Cabe señalar que solamente pueden participar gente que sea descendiente de un milagro que hizo el Señor de la Cuevita, que fue salvar al pueblo de Iztapalapa de una pandemia igual a esta, que fue el cólera morbus, y la gente de los 8 barrios de Iztapalapa considera que a partir de ello, de dar gracias a la imagen del Señor de la Cuevita, surge lo de Semana Santa. Y a partir de Semana Santa, ellos mismos toman esta idea de escenificar. Y es muy importante para ellos porque, pues, como yo les dije hace un momento, refleja la identidad de un pueblo, ¿no? El pueblo de Iztapalapa. No deja de ser algo que pues ponga en el mapa nacional e internacional esta alcaldía y que pues sea de las mejores maneras, ¿no? Con que sea una tradición cultural, la participación activa del pueblo, ¿no? Que se fusiona y se sincretiza con tradiciones de muy larga duración, como lo prehispánico, porque aquí también tiene que ver lo indígena. En el Cerro de la Estrella, que es donde estamos en este contexto, había la ceremonia del Fuego Nuevo, en el cual se elegía un guerrero que se sacrificaba cada 52 años, y este guerrero servía para los dioses, que se inmolaba, se sacrificaba en la punta del cerro, en la cima del Cerro de la Estrella, para salvar no solo a la tierra, sino al universo entero, ¿no? Entonces, ¿a qué nos recuerda todo esto? Al sacrificio de Dios, ¿no? Al sacrificio de Cristo, que se inmola también en un cerro, igual de importante, en un axis mundi, una conexión entre nuestra realidad y el más allá, y que eso hace que pues tenga una gran explosividad. El hecho de que el Cerro de la Estrella no haya sido tan devorado, apenas si sobrevive algunas cuantas hectáreas, y esas pocas hectáreas es gracias a Semana Santa. Entonces se van a dar cuenta que es importante porque involucra lo etnográfico, lo cultural, lo histórico, también los usos y costumbres, y lo sincrético y también pues lo religioso, ¿no? Muchísimas gracias, Anaín, por esta entrevista. Jorge, este año se celebra la edición 179 de este Vía Crucis en Iztapalapa, donde sabemos que participan 8 barrios. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante hacer comunidad y que a partir de esto se pueda generar identidad? Creo que un aspecto muy importante es evidentemente generar cohesión social. Es uno de los elementos que incluso la Ley General de Desarrollo Social distingue en su artículo 36, distingue como una forma de pobreza. Cuando hay cohesión social, todos estos mecanismos de cooperación, digamos, son vitales para la comunidad en sí misma, ¿no? Sin embargo, también desde la perspectiva antropológica, para reafirmar la identidad. Todo lo que implica esta colaboración entre diferentes barrios, entre diferentes comunidades, al mismo tiempo preserva una memoria.
la memoria es esencial, evidentemente, para que nosotros podamos seguir siendo quienes somos, ¿no? Así es. Reconociéndonos. Yo creo que es el punto importantísimo que podemos ubicar en un evento como esto que se celebra en Iztapalapa, a la par, obviamente, de toda una tradición religiosa y, como bien se escucha en la cápsula, elementos prehispánicos, ¿no? Ahí es donde converge un tema que creo que es importantísimo, que es justamente el sincretismo. Así es, muy, muy importante eso. Ahora, pues sabemos que durante estos años de pandemia, pues fue a puerta cerrada, lo vivimos, pero algo bien importante, pues es que no se dejó de hacer, ¿eh? No los perdimos, pero yo quisiera preguntarle por qué son tan fuertes estas representaciones y por qué permanecen todavía. Vamos a hacer una pausa y me contestan regresando. Perfecto. Bueno, regresamos en un momento aquí en Diálogos en Confianza. La Semana Santa es la última semana del periodo conocido como Cuaresma y que a su vez es antecedido por los carnavales. Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y quiero recordarles, como ustedes ya saben, que los lunes son lunes de salud y específicamente vamos a estar hablando sobre problemas testiculares en jóvenes. Quiero hacerles una pregunta: si ustedes han sentido dolores leves o moderados, inflamación, aparición de ciertos bultos o alguna sensación distinta en la zona testicular, bueno, pues esos pueden ser algunos de los síntomas, pero vamos a hablar mucho más de eso el tema del lunes, porque es importante dar respuesta a este tipo de preguntas que ustedes tengan como público. Así que no se lo pierdan. El lunes vamos a estar hablando problemas testiculares en jóvenes. Y yo tengo algunas dudas, comentarios, opiniones sobre el programa del día de hoy de nuestra audiencia y me gustaría que las escucharan. Julia nos dice: para mí la Semana Santa sí es una época de reflexión. No es que sea muy católica, pero es que eso lo hacemos en familia. Más que pensar en la muerte de Cristo, nos gusta el día de la resurrección. Nos escribe a través de llamadas. Mariana, yo sé que cada vez son menos los católicos. Quiero preguntar si la Semana Santa solo tiene importancia para los creyentes y los que tienen otras religiones estos días, pues no tiene significado, no tienen nada que hacer, nos pregunta aquí María. Ay, Pues son unas preguntas muy interesantes. Preciso, como acaba de mencionar, en familia se acostumbra a reunirse, ¿no?, para descansar. Si hacemos memoria, precisamente que hablábamos hace un momento, pues México durante mucho tiempo prácticamente fue 100% católico, ¿no? Y estas costumbres se fueron arraigando, de tal manera que vinieron de generación en generación. Y con prácticas muy diversas, ¿no?, distintas, desde no comer nada, por ejemplo, desde todo el viernes como acto penitencial, como el día de hoy, todo el viernes no se comía nada, no escuchar música, no lavar, nada, no hacer nada. ¿Por qué? Porque lo asociaban precisamente a esta relación de alguien ha muerto, y cuando alguien ha muerto, tú no te pones a lavar, no escuchas música, ¿no? O sea, se va asociando también con una cuestión comunitaria y se va expresando ya una vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues no soy tan católica, nos menciona, pero sí lo hacemos en reflexión familiar. Y aquí viene esta parte que da la identidad, esta parte que da precisamente el que se vayan juntando y que se vayan quedando estas costumbres de en familia reflexionar. Claro. Y por otro lado, en diversas expresiones religiosas que pueden ser cristianas, no católicas, también tienen su centro en Cristo, pero para ellos las escenificaciones a lo mejor no tienen una gran preponderancia. ¿Por qué? Porque para muchas de ellas las cuestiones de las imágenes connotan idolatría, y eso ya choca precisamente con su religiosidad. Por eso es que en algunas no hay estas expresiones, porque todo lo que sea imágenes ya no cuadra y no existe en su cosmovisión religiosa. No quiere decir que no tengan una expresión de adhesión a Jesús, porque es el centro, ¿no?
Entonces, Adelante. Claro. Bueno, es muy, muy interesante lo que está comentando Miguel y lo que me viene a la mente es también este término de patrimonio. La patrimonialidad en realidad no es necesariamente esta definición que a veces se maneja, por ejemplo, desde organismos internacionales, sino mucho tiene que ver la práctica, pero sobre todo la apropiación de la sociedad sobre una costumbre, sobre un evento en específico. Creo que la Semana Santa tiene mucho que ver con esto. Más allá de si se es católico o no, aquí lo que estaríamos viendo es cómo se ha apropiado con el paso de los años, incluso de los siglos, de este evento dentro de la cultura mexicana, indígena y no indígena. Entonces yo creo que eso es muy importante y complementa mucho lo que menciona Miguel. Claro, efectivamente. Y bueno, yo sí quisiera también comentar esta dicotomía en los pueblos originarios de la Ciudad de México. Por una parte hay este recogimiento. En algunos pueblos como Milpalta, nos decían las personas mayores, efectivamente, esos días no se barre, no se lava, no se prende fuego, ni siquiera para cocinar, no se escucha música. Hay un momento de mucha solemnidad en estas procesiones del Santo Entierro. En los pueblos originarios, incluso las campanas de la iglesia no se tocan. Se usan matracas, hay unas matracas grandes y se llama a la oración, al servicio religioso con la matraca. Entonces hay una parte, digámoslo así, de recogimiento penitencial, de estas procesiones dolorosas, ¿verdad? El Santo Entierro. Pero por otra parte, también en esta modernidad que está y esta globalización, pues sí ha ido cambiando ya la manera en que los jóvenes viven la Semana Santa, ¿no? Porque ahora ya son vacaciones, porque se dan días de descanso, nos vamos a la playa, ya o estamos en casa. Y bueno, ahora a partir de la pandemia, pues ahora vemos las representaciones, estas tan importantes que se hablaban que es un patrimonio, efectivamente, es un patrimonio, en este caso de Iztapalapa, muy, muy importante, un patrimonio cultural. Ahora por redes sociales, ¿no? Vemos la transmisión en vivo de la Semana Santa, de la crucifixión, como si estuviéramos presentes ahora a través de la televisión o internet. Entonces sí ha ido cambiando la manera en que se vive en cada parte, ya sea en lo rural o en lo urbano, estos días de Semana Santa. Así es. ¿Qué es el sincretismo y de qué manera se manifiesta, por ejemplo, en la festividad de Iztapalapa? Okay. Bueno, ay, perdón. En la época prehispánica se hacían digamos, las grandes plazas, representaciones teatrales donde había personajes, o más bien personas que eran escogidas para representar a los dioses. Estos mismos, en algún momento, en Templo Mayor, por ejemplo, había uno que subía la escalinata, iba tocando una flauta que iba rompiendo en la escalinata, decían era el mancebo, decían así las crónicas del siglo XVI, el cual se iba a sacrificar. Entonces, cuando llega la evangelización, los frailes misioneros, principalmente los franciscanos, aprovechan las semejanzas de la religión indígena con la religión católica, y llega un momento, digamos, en que se funden, pero llega un momento en que ya no sabemos qué es lo indígena y qué es lo católico. A veces está tan imbrincado, tan ya unido, y que bueno, hoy le decimos catolicismo popular, porque llega un momento que ya está tan fundido lo indígena con lo europeo. En la cápsula hablaban precisamente de Iztapalapa, donde se prendía este fuego nuevo, y justo ahí es donde se hace esta representación de la crucifixión,
Y la cruz para el mundo indígena es los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, el nahuiolín, que es el número 4, que es el simbolismo del universo náhuatl. Entonces, la cruz tiene un sentido muy profundo para los nahuas o los pueblos mesoamericanos, donde ya se hizo un sincretismo entre la cruz y este nahuiolín o símbolo cruciforme. Entonces, actualmente es muy difícil ya separar qué es lo indígena o lo prehispánico con el catolicismo. Ya está muchas veces tan fundido que ya no podemos saber en qué momento está lo católico y lo indígena. Así es. En adición a lo que comenta Anáhuac, y me parece muy, muy interesante, el sincretismo no es algo que se da así, de la nada, ¿no? O que simplemente se trata como de una mezcla de costumbres, de ideologías, sino que se da con el paso de mucho tiempo. Manuel Marsal justamente hace una aclaración al respecto y el sincretismo incluso se puede dar a través de siglos, no es algo, digamos, como espontáneo, ¿no? Y creo que uno de los grandes ejemplos es justamente la cruz. Yo recuerdo muy bien cuando hacía trabajo de campo en Chiapas, que se veían muchas cruces verdes, por ejemplo, en los sembradíos de algunos grupos tzotziles, tojolabales, celtales. Y bueno, pues lo primero que me viene a la mente es justamente ese arraigo cristiano. Y sin embargo representa también la milpa. Así tal cual, la mazorca, con estas hojitas abiertas, ¿no? Entonces ahí creo que podemos tener un ejemplo de sincretismo que está de alguna manera abordando como dos conceptos o dos perspectivas distintas, pero al mismo tiempo en una sola. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Sí, y adicional a lo que dicen, quiero retomar lo que decía el video. O sea, aquí se hacía el sacrificio de un hombre que entregaba su vida precisamente por todos y por el cosmos, ¿no? Claro. Y esa visión que también la tienen los cristianos. Pero fíjense cómo no es nada más como decirlo o unimos, ¿no? Porque en el video también es muy claro. Nosotros que hacemos la representación no estamos ligados a las autoridades eclesiásticas de Iztapalapa. O sea, esto es independiente. Vaya, ni siquiera todos los que pertenecen a Iztapalapa podrían participar. Solamente los que son descendientes de aquellas familias originarias, ¿no? De línea directa. Entonces vean cómo aquí, por ejemplo, ya tenemos otros elementos. O sea, un elemento que se puede connotar el día de hoy como una expresión meramente cristiano-católica, pero que en Iztapalapa dicen, nosotros no tenemos nada que ver con la autoridad eclesiástica. Esto viene desde nuestros antepasados, que tiene un simbolismo similar, análogo al sacrificio, de Jesús, ¿no? Pero entonces vamos viendo lo que nos dicen, ¿no? O sea, es algo que se va construyendo a partir de muchísimo tiempo y tiene tal fuerza, precisamente, nos preguntabas hace un momento, ¿por qué no se suspende? Por la fuerza, la costumbre, la tradición. O sea, tú le dices a las personas, no sé si alguien se ha atrevido alguna vez, no lo creo, ¿verdad? Pero alguien que se atreva a decirles, este año no se va a hacer. Sí, es verdad. No, ¿Quién? No. Arde Troya. Arde Troya. Bueno, Iztapalapa. Iztapalapa más bien. Oigan, vamos a ver esta entrevista de Samuel González, que nos habla acerca de los carnavales que se hacen en San Agustín, aquí en la Ciudad de México. Aquí el carnaval en nuestra comunidad, en San Agustín de Atlapulco, tiene un origen muy particular. Se desarrolla en la época del Porfiriato, en donde pues ya se venían realizando algunas celebraciones de carnaval, pero en las casas, en los patios. En el Porfiriato es donde hay un crecimiento de la manifestación del carnaval como una expresión que sale a la calle, y es aquí en San Agustín en donde se empieza a realizar esta actividad como una actividad de la comunidad que sale a las calles, no en las casas ricas o en las casas grandes, y se empieza a visitar a las familias. El carnaval se le dio ese significado dentro de la tradición de la fe católica, que tiene que ser antes del martes de carnaval, precisamente para guardar esos días y hacer esa preparación, ¿no? Justamente el nombre lo dice,
tiene muchas acepciones en el origen. El carnaval, como sí, que tiene que ver con el nombre de las carnestolendas, carnestoltes, que decía adiós a la carne, o en italiano, cuando empezó en Venecia, en el Renacimiento, carne vale, adiós a la carne, tendría que ver mucho con ese sentido. En el sentido también de guardar vigilia, porque se venía la Semana Mayor y la Cuaresma en sí, darle fin a la ingesta de carne, y también a esta parte hace mucha referencia a la fiesta, al gusto carnal, también que tiene que ver con lo sexual. Entonces, en ese sentido también es esa preparación para llegar al Viernes Santo, Viernes de Crucifixión, y tener ese espacio, ¿no?, de respeto a esos días. El baile que nosotros realizamos es baile de cuadrillas, otra forma coreográfica que le llamamos Virginia, y el paso doble. Aquí la característica que tenemos en nuestra comunidad en San Agustín Atlapulco es que nos vestimos de charro, con el traje es bordado. Las chicas utilizan una vestimenta también muy particular que también evoca a esa temporada en que inició el carnaval aquí, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí en San Agustín Atlapulco el carnaval está muy presente. Es una manifestación que forma parte de las vidas de todos nosotros. Es muy importante porque nos da cohesión como comunidad, nos da identidad, nos da una forma de expresarnos, porque realmente cuando platicamos aquí en San Agustín Atlapulco o en Chimalhuacán, pues el tema central siempre termina en el carnaval. Eso también nos da una temática y una forma de vivir, una forma también de cómo nos presentamos al mundo, y creo que esa parte también es trascendental para que las nuevas generaciones también se sientan identificándose con una parte de donde son. Muchísimas gracias a Samuel por toda esta información. Y pues sí, los carnavales, pues al final de cuentas sí nos preparan para la reflexión, pero ¿esta no llega hasta la Semana Santa o, empieza desde la Cuaresma? Todo esto tiene que ver también con el ciclo agrícola. El día 2 de febrero es el día que se lleva a bendecir las semillas. Es el momento, a partir de ahí, que se empieza a preparar la tierra para cultivarla. En este lapso es donde entran los carnavales, precisamente. Y los carnavales, en el caso, de la Ciudad de México, que es el que más conozco, pues no solo existen los charros que vimos, los caporales, también están, por ejemplo, la danza de los chinelos. También que ya Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, se baila mucho la danza de los chinelos. Pero no solo tiene que ver con una cuestión de la carne, de los excesos. Los carnavales también están en un contexto muy interesante, simbólico, porque, por ejemplo, la danza de los chinelos se disputa tanto Tepoztlán como Tlayacapan, el origen de los chinelos, pero allá en 1872 en Tlayacapan hay un documento en su archivo histórico que nos habla de estos hombres enmascarados que hacían burla de los sacerdotes y de los hacendados, de la gente, de los empoderados de aquel tiempo, de las clases poderosas. Entonces, era una manera también social de transgredir el orden, no solo político, social, religioso, e incluso también en algunos carnavales también la transgresión sexual, porque en algunos carnavales indígenas sobre todo los hombres se visten de mujeres. Entonces es muy interesante el carnaval como previo a la Semana Santa. Por ejemplo, les platicaba hace un momento de el carnaval, no es propiamente un carnaval, pero hace esa función de 4 barrios en Xochimilco, donde van hombres y mujeres, pero lo mismo se ve el personaje, las máscaras de, por ejemplo, expresidentes, de Fox, de Biden ahorita, por ejemplo, Obama, con Alien, el depredador, con los Simpson, con los huehuenchones, que son hombres enmascarados, los que se visten de mujer, los chinelos, todo esto
en un solo contexto. Entonces, ahí el carnaval, les decía, no solo también es una cuestión previa, digamos, a este recogimiento religioso, sino también es la transgresión desde muchos puntos de vista. Y efectivamente todo esto va encaminado a una cuestión agrícola, que es esta celebración, porque en el mes de octubre fue la cosecha. Noviembre y diciembre se está trabajando en el maíz, en desgranarlo, en almacenarlo. Viene el 2 de febrero la bendición de las semillas, y viene la preparación de la tierra. Y como tenemos, digamos, los pueblos campesinos tienen pues maíz, tienen su producción, pues hay que celebrarlo, ¿no? Claro. Y parte es el carnaval, además de este contexto religioso, pues también está este contexto agrícola y festivo y de transgresión también, una manera también de manifestarse en este orden político-social. Es una crítica al carnaval, desde sus orígenes muy fuertes en algunas comunidades. Y bueno, pues hay muchos carnavales en la Ciudad de México. Está el de Santiago Zapotitlán, Tlaltenco, acaba de pasar el carnaval de Xochimilco, los de Milpalta, Santa Marta, que son verdaderamente espectaculares, ¿verdad? Y invitamos a la audiencia, ¿verdad?, que pues también visiten estos carnavales, que es muy, muy interesante. Oye, Nahuatl, y una pregunta ahorita que mencionas de toda esta variedad de carnavales y de las diferencias o diferentes situaciones que vemos en los lugares. Nos pregunta Vanessa, ¿cómo se transformaron las tradiciones y por qué son distintas dependiendo del lugar en el que se realizan? Por ejemplo, los carnavales que estoy viendo ahorita son distintos en Chimalhuacán que en Iztapalapa. ¿Por qué sucede eso? Bueno, es que hay un estereotipo también de los carnavales. Está el carnaval de Venecia, así con antifaz, muy europeo, ¿verdad? Ese es un tipo de carnaval. El carnaval de Río de Janeiro, que es otro asunto. El carnaval de Mazatlán. Y hay, por ejemplo, los carnavales indígenas donde la gente va con pinturas adornadas con coronas de flores, totalmente muy diferente a lo que podríamos decir un carnaval estereotipado. Los carnavales indígenas o de los pueblos originarios, pues cada uno tiene su particularidad, aunque ya hay influencia, digámoslo, por medio de, pues ahora que está el YouTube, ¿verdad? Vemos el carnaval de Río, y ya también las chicas quieren salir con grandes plumas en la cabeza, ¿no? Y hay toda una interacción entre la globalización y los pueblos originarios, pues ya hay un intercambio, y por eso han ido evolucionando de esa manera, en donde vemos ya pues chicas en traje de baño también en algunas comunidades, ¿no? Tratando de imitar el carnaval de Río, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues por eso cada comunidad tiene sus especificaciones también históricas, de acuerdo, también se comentaba hace rato de identidad, su identidad cultural, ¿no? En Xochimilco, pues nuestra identidad ahora cultural, la danza de los chinelos o los huehuenchones también, es parte de una identidad cultural. En algunos pueblos pues son las danzas de caporales, como las que vimos, o de charros, que ya son como muy, se identifican a cada uno. Por ejemplo, Tlaltenco, pues sus danzas de los caporales, de los charros, pues es un elemento de identidad en cada pueblo. Muy bien. Yo agregaría al respecto el contexto, la importancia del contexto. En muchas ocasiones, como bien dice Anáhuac, tiene que ver con un contexto político, por ejemplo, ¿no? Y hay una forma de resistencia que se expresa a través del carnaval. En otras ocasiones podríamos hablar de estos aspectos religiosos, y si hablamos históricamente del carnaval, pues también está la presencia, por ejemplo, del diablo, ¿no? Del que se burlan. Claro. Hay irreverencia finalmente a esa figura que ha causado tanto miedo con el paso de los tiempos. En contextos, por ejemplo, rurales, indígenas, y si hablamos del sureste de México, y hasta estoy pensando en Oaxaca, no tanto incluso en contexto indígena, la idea de comparsa, ¿no?, está muy relacionado con esta idea del carnaval. Y en efecto, llegan a ser espacios en donde se apropian, por ejemplo, la comunidad LGBT, ¿no?,
aprovechan y pueden expresar sin ningún tipo de problema con el resto de la población. No los van a criticar, no los van a juzgar. Incluso hay concursos y son disfraces sumamente costosos, ¿no? Que se está ahorrando durante todo el año para expresarlo de esa manera. Entonces, pues creo que tiene que ver mucho con el contexto y los debates, los discursos en la actualidad también, ¿no? Efectivamente. Y a propósito de esto, vamos a una entrevista con Emilio. Él es integrante de la comparsa Los Pobres en Chimalhuacán. En este caso vengo representando a Comparsa Los Pobres, que es de las comparsas más antiguas de San Agustín y de Chimalhuacán. El nombre fue elegido pues hace mucho tiempo, ¿no? No lo elegimos nosotros, sino lo heredamos. Es una comparsa que es de las primeras. Tenemos algunas discusiones en el pueblo por saber quién fue la primera. Yo puedo considerar que es de las primeras para no entrar en conflicto con otras, pero el nombre se dio porque era la gente del pueblo, la gente que trabajaba en el campo, eran los que bailábamos en esto, ¿no? Y por eso somos los pobres, somos la gente que representa al pueblo. Se cuenta que al principio hay fotografías donde el vestuario era sencillo, pero era salir con un vestuario distinto al que siempre ocupamos, ¿no? Al día a día. Pero el vestuario de las mujeres es un vestido largo, la usanza, bueno, hace referencia a la época de Maximiliano, y el de los hombres ha ido evolucionando, ya que pues eran vestidos sí de charros, pero eran muy sencillos. Y la diferencia es que pues normalmente no vestimos así, sino para la fecha es para cuando realmente somos un personaje, somos algo que viene a representar algo que no somos, ¿no? En Los Pobres el vestido de las mujeres se ha ido como un poquito más a lo tradicional, al folclore mexicano, no tanto al de quinceañera, pero es lo que nos representa como comparsa. No hay en ningún otro lado una representación de este tipo de baile, lo hacemos único, es algo de lo cual nos sentimos orgullosos el poder cada año, bueno, estos 2 años no hemos podido bailar por circunstancias de salud, pero cada año es importante poder salir y disfrutar la música, portar el traje con orgullo y dar un buen show a nuestro pueblo, a nuestra gente, que se sientan gustosos de salir a vernos, de estar con nosotros. Y las familias pues son bastante importantes para poder participar. La gente, aunque no esté participando directamente con el charro o con la charra, nos recibe, nos salen a ver, entonces eso genera toda una participación de la comunidad y genera una integración familiar para poder sentirnos orgullosos de dónde somos y de lo que hacemos. Muchísimas gracias, Emilio, por compartirnos. Vemos ahí los bordados que ahí estábamos hablando en el estudio. Colores, de verdad que qué bonito ver ese tipo de tradiciones. Ahora, yo quiero darles un comentario que nos llegó a nuestros invitados e invitada de hoy. Para muchos, para mí particularmente, la Semana Santa es la imposición de creencias sobre las que eran originarias las comunidades. Ahora tienen otros significados, pero creo que la importancia es que hace comunidad. La realidad es que seguimos mucho la imposición de creencias. Eso nos dice Tony. Vamos a ir a una pausa y regresando a ver qué nos respondan nuestros invitados. La celebración de la Semana Santa no es exclusiva de México. Se lleva a cabo en muchas regiones y localidades alrededor del mundo. Estamos de regreso. Gracias por su participación en el programa. Quiero leerles más comentarios como el que les dejé antes de nuestra pausa. Julián dice, para muchos la Semana Santa son días de vacaciones. No sé si todavía tenga el mismo sentido de reflexión, sino más bien es como para salir. Marco nos dice, a mí siempre me ha parecido que los azotes deberían estar prohibidos. En muchos lugares ya no se hacen, que nació del comentario que nos hacía Leti. Porque aquí en México es algo que se sigue haciendo, nos pregunta Marco. María Soto también nos dice, anteriormente era una tradición, en la actualidad ha perdido relevancia.
Antes no eran fiestas o celebraciones, al contrario, era vigilia y silencio. No se trata de que el carnaval dure toda la vida, porque pues al parecer eso es lo que sucede actualmente. Y cierro con este comentario de Luis Eduardo que dice: a mí me da la impresión que en México le damos más vista al Día de la Crucifixión porque considero que tiene que ver con nuestra cultura, una cultura de culpa, de castigo. Por eso las representaciones de la cruz son tan visitadas por la gente más que el tema de carnavales. Ok. Pues No, adelante, adelante. muy interesantes los comentarios. El primero, que todos me llaman la atención, pero el primero es esto que es impuesto, ¿no? Yo comenzaría diciendo, ¿a quién le imponen en la actualidad algo, ¿no? Si vemos históricamente, sí hay escritos y vemos los textos que pueden decir, se impuso la religión cristiano-católica cuando llegaron los españoles a México, claro. ¿no? Este movimiento que hubo de no evangelización, algunos lo mencionan así, no fue evangelización, fue imposición. Estamos casi a 5 siglos de eso, ¿no? Entonces, yo preguntaría en día de hoy, ¿a ti en concreto te lo imponen? ¿Por qué? Porque precisamente hoy en día, pues nosotros podemos movernos hacia un lado o hacia otro en nuestra creencia, ¿no? O sea, yo tengo esta religiosidad, yo tengo esta línea de pensamiento. Puedo no comulgar con alguna práctica religiosa, ¿no? Pero en la actualidad, pues considero que es muy difícil que a alguien se lo impongan, ¿no? Podríamos hablar a lo mejor de quienes siguen la tradición de llevar a sus hijos en el contexto cristiano católico a los sacramentos, ok, los llevan desde pequeños, perfecto, ¿no? Ellos no pueden decidir en este momento, pero cuando crecen o cuando crecemos, cada uno de nosotros, pues sí podemos nosotros tener esta libertad de decir continúo o no continúo en esta religiosidad hoy en día, ¿no? Y bueno, respondiendo a lo mejor a algunos otros comentarios, el sentido de reflexión y penitencia está. ¿Cómo lo vivimos cada uno de nosotros? Es distinto. Es decir, el hecho de que yo guarde el ayuno, de que yo guarde la abstinencia, de que yo haga oración, aquí voy a mencionar algo, si eso no se refleja en mi actuar, entonces algo no está haciendo clic conmigo, porque estas prácticas invitan a que uno sea cada vez mejor ser humano, cada vez mejor prójimo, ¿no? Desde ahí puede a lo mejor no estar siguiendo toda esta línea y esto puede contrastar, ¿no? Pero si yo me uno, si yo soy solidario, si yo soy humano, pues estas prácticas, aunque yo en mi profesión de fe o no pueda tener una profesión de fe, me están haciendo en mi expresión, pues manifestarme como una persona solidaria. Incluso, claro, aunque no me asuma yo como cristiano, esas prácticas son propias, digamos, no propias, sino expresiones que un cristiano debería tener, ¿no? Eso en un mundo ideal. Claro. ¿No? Sí. Porque hay muchas también personas que asumimos este tipo de situaciones, pues, nada más cuando llega el día y pasa Semana Santa, pasan los días de reflexión y seguimos en la misma situación, ¿no? Precisamente por eso decía, si estas prácticas a mí, si yo las sigo, no me hacen ser mejor, algo no está funcionando. Claro. Algo no está funcionando bien ahí, ¿no? Porque esto es lo que para eso me preparé y después de esa preparación viene ya desde entonces el irlo expresando con mis acciones, ¿no? Si nada más es el folclore y la fiesta, pues ya es otra cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ir nada más porque hay fiesta, porque se ve bonito, pues porque me gustan los bailes, porque pues me voy a poder tomar ahí algo, porque me voy a encontrar con alguien, pero entonces estamos viendo que la finalidad ya se perdió. O sea, ya tu fin no es vivirlo, no es asimilarlo, no es reflexionarlo, ya está en otro contexto, claro, que envuelve precisamente esta actividad, ¿no?
Entonces, sí, por ahí la línea. Yo le comentaba una vez a un padre y le decía, porque definitivamente sí en mi niñez era no comemos carne los viernes, claro. Estos días era literal de guardar, o sea, recuerdo que una vez puse ropa en la lavadora y mi papá así de, ¿cómo te atreves a...? ¿No? O sea, ahorita no se hace nada de eso. Entonces sí, obviamente el tema de la gastronomía, la comida, era todo un ritual en mi casa y que, bueno, pues pasan los años y un día le dije a un padre, oiga padre, pero pues si yo quiero comer un viernes carne, o sea, y se me antoja, y ¿qué tiene de malo? O sea, al final de cuentas yo todavía no logro entender, o sea, a ver, ok, entiendo el significado de dónde viene, pero pues simplemente quiero comer carne y me dijo, a ver, o sea, sí, olvídate de la religión, ¿no? O sea, ya olvidémonos de la religión y de estas costumbres que se pueden manejar. Esto hay que llevarlo a cabo todos los días. O sea, de nada sirve que tú no comas su carne los viernes si los demás días... literal, pues eres una mala persona, o sea, sí me entiendo, todas estas creencias o de cómo nos debemos manejar como los seres humanos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es decisión de cada uno, ¿no? Como tú bien lo mencionas, Miguel, o sea, nadie te impone nada. Tú sabes y llegas en una edad en la que dices, a ver, yo voy a actuar así, yo voy a hacer, es tu decisión. Ya no es porque te lo impone la religión, la sociedad, o sea, yo creo que ya es una reflexión que uno tiene que tener. Así es. Precisamente por eso las prácticas en cualquier religiosidad, en este momento estamos hablando de estos días, claro, ¿no? Concretamente, sí, por supuesto, concretamente claro. Hoy, por ejemplo, que se reflexiona, se medita sobre el sacrificio de Jesús. Exacto. Ok, yo que creo en eso, o sea, ¿cómo apropio eso para mi vida y cómo lo expreso para los demás? Exactamente. Porque yo estoy invitado entonces no a que me crucifiquen, ni a que sangre, y a que no, sino hacer de eso que yo creo, eso que yo asumo, cómo va a afectar en mi persona para bien y que se va a reflejar en mis actos diarios para con los demás. Exactamente. Es decir, desde ahí viene a mi mente Roger Hayes, un teólogo estadounidense, precisamente que nos habla sobre esto, es decir, a ver, la línea están los conceptos, ¿no? Y los podemos aprender, los mandamientos, lo podemos saber todo de memoria, ¿no? Podemos saber los esquemas, el día de hoy, Viernes Santo, todo lo que hay que hacer, podemos ir, ok, lo podemos conocer, pero si eso de línea vertical, ¿no? Pero si eso en la horizontalidad no se ve, entonces algo no está bien, algo no está funcionando adecuadamente, algo no me está impidiendo crecer desde esta religiosidad como ser humano y como cristiano, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar en eso, ¿no? ¿Cómo impacta mi creencia en mi persona y cómo esa creencia impacta para los demás? Buscando siempre la fraternidad. Claro. Independientemente de cualquier religiosidad que nosotros profesemos, no debemos olvidar que tenemos el común denominador de que todos somos seres humanos. Y entonces podemos no comulgar, repito, con algunas prácticas religiosas en otros. Pero eso no tiene que ser un motivo de distanciamiento, sino cómo dialogamos para aprender mutuamente y caminar juntos. Claro, así es. ¿Tú quieres agregar algo? Bueno, hay una de las preguntas, para no estar ahí repitiendo, una de las preguntas que me llamó la atención relacionado con esta parte, por ejemplo, de flagelarse, de mutilarse, de todos estos aspectos. Y bueno, sí, yo creo que puede ser algo sumamente crítico, digamos, en algunos contextos, específicamente en la ciudad, probablemente en un sector medio, en fin. Pero es una práctica muy común en muchos otros contextos, ¿no? Una práctica muy común que tiene que ver también con esta idea de sacrificio y no necesariamente una cuestión cristiana. O sea, si vemos, por ejemplo, en estas llamadas religiones marginales, como diría Felipe Gaitán, no sé, el Angelito Negro, por ejemplo, Santa Muerte, en fin, muchas veces dentro del mismo rito podemos encontrar algunos aspectos como hacer pequeños cortes, quizá en la espalda,
En fin, o sea, yo creo que esto va mucho más allá de una práctica que quizás sea trasnochada o que quizás sea algo muy, muy salvaje. Depende mucho también, digamos, del significado que tiene y, bueno, pues qué tan involucrados esté, pues, digamos, como en ese culto, ¿no? ¿Yo lo haría? No, evidentemente yo no lo haría, pero pues es interesante ver justamente cómo en otros contextos, quizá grupos indígenas, en las peregrinaciones, también en esta noción de sacrificio, pues a veces se van descalzos, ¿no? A veces utilizan otro tipo de recursos o herramientas para, pues, expresar justamente el sacrificio lastimándose probablemente, ¿no? Así es. Pues yo coincido aquí con Miguel y con Jorge. Efectivamente, la manera en que se vive la Semana Santa en el contexto campesino, indígena, de pueblos originarios, donde todavía hay lazos comunitarios, este recogimiento espiritual. Pero por otra parte, en el contexto urbano es donde está perdiendo, vamos a decirla, esta visibilidad. Ahora, los católicos son los más visibles en estas manifestaciones, en este caso las representaciones de la crucifixión. Pero, ¿qué pasa con ese otro sector que no es católico? Efectivamente, yo comparto con Miguel, digamos, en este abanico de religiosidades, budismo, islamismo, New Age, todas estas nuevas propuestas religiosas, lo importante es que todas van enfocadas a que seamos mejores seres humanos. Claro. ¿No? A lo mejor no somos católicos, pero sí en estos días aprovechar para reflexionar en estos valores, digamos, que son propios de la humanidad, ¿no? La solidaridad, el ser buenas personas, hay elementos que son en todas las religiones, ¿no? El no robarás, el no matarás, todas estas que son en todas este abanico de propuestas religiosas, pues siempre se busca el ser un mejor humano, en una convivencia armónica entre todos. Claro. Y en este aspecto, pues sí comparto esta idea. Y bueno, ante un mundo globalizante, pues las nuevas propuestas religiosas, pues están cada vez más desplazando muchas veces al catolicismo. Por eso es muy importante, bueno, esta diversidad religiosa pues también es importante. Claro. Ya el INEGI, bueno, ya nos da estos números. Y bueno, yo creo que aquí el momento de la reflexión es muy importante, seamos católicos o no. Y bueno, a las culturas indígenas, yo ahorita quiero compartirles, hay una frase que dice, Néhuatl ni Tehuatl, Tehuatl ti Néhuatl, que significa, yo eres tú, yo soy tú, tú eres yo. Esto quiere decir algo así como amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí lo tiene. Entonces, claro que sí. gracias. Muchas gracias, qué bonita reflexión. Bueno, vamos a ver ahora esta entrevista que le realizamos a Leticia Olvera. Ella es fotodocumentalista que pues nos va a compartir su trabajo sobre las distintas expresiones de la Semana Santa en comunidades indígenas. Yo he trabajado Semana Santa desde el 2005. Con coras de Nayarit, purépechas de Michoacán, mayos de Sinaloa, yaquis de Baja California, que fue una comunidad yaqui que emigró a Baja California y allá instauró la fiesta. En Orogachi, con rarámuris, y en comunidades mestizas, pues Zacatecas, el propio DF, en Coajimalpa. Una de las líneas de investigación fue por parte de tradición indígena, desde la búsqueda de diferentes formas de encontrar la ritualidad. Lo que se vuelve muy interesante es dónde confluyen, porque las diferencias son un poco más claras en términos de qué llegó de tradición impuesta por la iglesia o para evangelizar, o la tradición indígena, ¿no? Pero donde confluyen es donde se vuelve muy interesante, porque hay como un encuentro temporal, particularmente en México, con
con el ciclo agrícola. Es el momento en el que están preparando la tierra y es en el momento en el que están empezando el pedimento de lluvias. Entonces creo que se les integró de manera muy natural también con los ciclos lunares. A mí lo que me parece muy impresionante y es lo que me ha seguido manteniendo un poco en esta búsqueda es que se vuelva, a partir de ser una búsqueda personal de fe, se vuelva esta explosión comunitaria de volver el mundo hacia un centro, digamos. Es donde se vuelven a encontrar, te vuelves a encontrar tú con tus deidades, las que sean, y las comunidades se vuelven a encontrar como en cierto orden, como que todo el año hay un desparpajo ideológico, social, económico, y en Semana Santa lo que pasa es que todo vuelve a buscar su lugar. Ahora, todo lo que estoy compartiendo tiene que ver con que son diferentes lugares. O sea, no es que todo pase en el mismo, sino que en cada espacio han sucedido cosas distintas que son, pues sí hacen esta mixtura muy peculiar de nuestra Semana Santa en México. Impresionante el trabajo de Leticia Olvera. Aquí veíamos nuevamente las fotografías en la cápsula y siempre puede ser sorprendente e impactantes. Así que muchas gracias por compartir tu trabajo y quiero leerles algunos comentarios que también tenemos por acá. Antes Anáhuac nos había comentado sobre esta riqueza gastronómica. Y de ahí Vanessa nos dice que ella considera que también la gastronomía es una forma de expresión, pero le gustaría saber cuáles son sus orígenes y cómo ha evolucionado en el tiempo esta parte de expresión gastronómica. Y otro comentario que nos deja Mario es: a mí me hubiera gustado ser parte de estas celebraciones, poder pertenecer a alguna comunidad. ¿Es posible ser parte si no eres parte de la comunidad o de alguna familia, como lo veíamos en Iztapalapa? Son estas dos preguntas que nos deja la audiencia. Bueno, en el caso de la gastronomía sería un programa especial de gastronomía. Sí. Desde su origen prehispánico también, el metate, el molcajete, que son instrumentos antiguos, antiquísimos y milenarios, y que bueno, son de origen prehispánico, y cómo se funde la gastronomía europea, española, con la indígena. Y bueno, hablar de gastronomía es amplísimo, pero bueno, los romeritos, yo les puedo platicar que hay en Xochimilco, Mixqui, toda la zona chinampera del sur de la Ciudad de México, producen gran cantidad de romeritos para esta fecha, las cuales se siembran en las chinampas, que es un sistema agrícola prehispánico. Y precisamente los productores, los chinamperos, dedican gran parte a producir los romeritos. Estos son por agua, se llegan canoas, saca la producción y son llevados a la central de abastos y de ahí distribuidos a toda la Ciudad de México. Entonces, hablar no solo del platillo de los romeritos, sino todo, por ejemplo, lo que implica alrededor de los romeritos. Por ejemplo, el mole. En los pueblos originarios, Milpaltas, Xochimilco, Tláhuac, precisamente los del sur de la ciudad, el mole, la pasta que llevan los romeritos no se compra, se hace en casa. Los chiles se van desvenando, se van limpiando chile por chile, se hace toda la pasta con cacahuate, todas estas especies que lleva. Entonces, hacer tan solo los romeritos verdaderamente es un ritual en la cocina. Ay, sí. Es maravillosa la gastronomía de los pueblos originarios y bueno, como es tan amplio el tema, yo creo que otro día que nos invite vamos a hablar exclusivamente de gastronomía. Comida, ¿verdad? En semana. No, bueno, es que hay tantas cosas que se hacen, tantas cosas tan deliciosas. Que nos traigan también. Ahí sí. Traemos para traer, ¿no? Degustación. Bueno, entonces ya dijiste, Ana. Sí, con todo Perfecto. gusto. Pues bueno, también la gastronomía, como decía hace rato el compañero, tiene que ver con los contextos, ¿no? Tiene también que ver con estos contextos. Aquí, por ejemplo, hablamos de los romeritos, pero
En donde hay playa, pues es más fácil hacer pescado, ¿no? Hacer mariscos, tiene que ver también en cómo se va adaptando esta cuestión de la religiosidad del viernes o de todo lo que implica, ¿no? Las cuestiones festivas religiosas con la gastronomía del lugar, ¿no? Podría ser una mojarra al mojo de ajo, no sé, ya, y hablamos de comida, pues bueno, ya aquí nos vamos a imaginar y no vamos a terminar, ¿no? En este sentido. Pero también a la otra pregunta que nos hacían, ¿puedo participar? Bueno, en Iztapalapa, pues definitivamente no. ¿Por qué? Porque como nos lo dijeron, tiene que ser de línea directa del pueblo que se libró de esta pandemia, ¿no? De esta cuestión que ellos sufrieron, que vivieron. Pero en otras comunidades sí. O sea, hay muchos lugares, muchas parroquias. No sé si tú seas miembro cercano a alguna iglesia, pero si no te puedes acercar ya días previos, ¿no? Donde se hace una representación que no es tan vistosa, evidentemente, como la de Iztapalapa, no hay, creo que otras, ¿no? Pero sí hay representaciones y donde sí podría involucrarse. De hecho, pues en diferentes parroquias se invita, ¿no? Quien guste ser parte de esto, pues venga, las reuniones son a tal hora, etcétera, depende de cada comunidad. Pero claro que sí, él podría participar. Quizá para el próximo año, previo a Semana Santa, que es posiblemente durante toda la Cuaresma, que se van ensayando los movimientos, ¿no? Las escenas que van a presentarse, y podría él participar. La visita de las 7 casas, que muchas veces se nos invita a que participemos y pones arreglos morados, ¿no? Y esperas ahí a que pasen. Es parte de la celebración. Sí. Ahora que lo mencionas, celebramos el Trido Pascual, así se llama, el Trido Pascual. Y durante mucho tiempo, es una celebración que se divide en 3 partes. Hay José Aldazábal y otros ya nos hablan precisamente de que Viernes Santo ya es Pascua. O sea, no puede haber resurrección sin la pasión y muerte de Jesús. O sea, es un movimiento que va ligado. Entonces, esto de la visita de las 7 casas, que tiene que ver con las visitas que Jesús hizo, que lo llevaron con Pilatos, con Herodes, etcétera, pero que se realizan el jueves por la noche. Y que tiene también su connotación, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Regresamos. Gracias. Las tradiciones permanecen porque forman parte de nuestra identidad, son reflejo de nuestras creencias y dan evidencia de un México pluricultural. Hay todo un contexto religioso y también en las comunidades previo a Semana Santa. Vemos estos carnavales maravillosos en los pueblos originarios. Pues todo esto va ligado precisamente a un tiempo sagrado, a un tiempo profano, a estas expresiones de carnaval donde hay un caos, hay una manera de vivir estos momentos previos precisamente a la Cuaresma. La Cuaresma para la Iglesia es un tiempo litúrgico. Durante este tiempo, que comienza con el miércoles de ceniza, se nos invita a hacer ayuno, a hacer oración, ¿no? Se nos invita a hacer actos de penitencia. Se nos invita, los viernes, por ejemplo, a abstenernos de la carne, ¿no? Esto como un signo de preparación precisamente para celebrar la Semana Santa. Todas estas representaciones que vemos de Semana Santa, las crucifixiones, vienen precisamente con esta conquista espiritual como parte de un teatro evangelizante que los sacerdotes en aquel tiempo, en el siglo XVI, implementan para evangelizar a los indígenas.
creo que la Semana Santa tiene mucho que ver con esto. Más allá de si se es católico o no, aquí lo que estaríamos viendo es cómo se ha apropiado con el paso de los años, incluso de los siglos, de este evento dentro de la cultura mexicana, indígena y no indígena. Hay una mezcla muy interesante y que bueno, en algunos momentos pues sí, estas manifestaciones de ofrenda, porque para las comunidades indígenas el ofrendar, ¿qué voy a ofrendar? Mi dolor, voy a ofrendar mi cansancio. El sincretismo no es algo que se da así, de la nada, ¿no? O que simplemente se trata como de una mezcla de costumbres, de ideologías, sino que se da con el paso de mucho tiempo. Si estas prácticas a mí, si yo las sigo, no me hacen ser mejor, algo no está funcionando. Algo no está funcionando bien ahí, ¿no? Porque esto es lo que, para eso me preparé. Y después de esa preparación viene ya desde entonces el irlo expresando con mis acciones. La Semana Santa o Semana Mayor es un periodo de 8 días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, en el que se conmemora el triduo pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y dentro de esta semana se llevan a cabo los ritos cristianos más importantes. Uno de ellos es la representación de la pasión y crucifixión, siendo el Vía Crucis de Iztapalapa la más antigua y tradicional de nuestro país, nacida en 1833. Luego de una feroz epidemia de cólera entre los habitantes de la zona, pues ellos decidieron realizar una peregrinación para pedirle ayuda al Señor de la Cuevita. Esta peregrinación derivaría en la representación que arrancó oficialmente en 1843 y de la que actualmente forman parte 173 actores principales, 175 secundarios, 500 extras, 2,000 nazarenos, 115 músicos, 1,000 romanos. Y bueno, otro elemento crucial en la Semana Santa son las palmas y ramos, ya que se dice que cuando Jesús llegó a Jerusalén fue recibido por una multitud que entonaban cantos y que traían consigo palmas. Y que hablando de cantos, uno tradicional andaluz de Semana Santa es la saeta. Es un rezo en voz alta dirigido a la Virgen María o a Jesús pidiendo ayuda o alguna gracia. Saetas flamencas han sido auténticos regalos del cielo porque son las interpretadas por cantaores como Estrella Morente, Camarón de la Isla, incluso por Joan Manuel Serrat, y son una belleza. Si nunca las ha escuchado, búsquelas en internet, las va a encontrar todas. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias, Fer. Como siempre, te mandamos un abrazote y un beso. Y nos decías, Miguel, bueno, podríamos hacer un programa de cada día. Exactamente. ¿Y es verdad? Sí, podríamos hacer un programa de cada día de esta semana, sí, claro. ¿no? Ya decía Fernanda Tapia, el Domingo de Ramos, que se celebra la entrada triunfal de Jesús precisamente a Jerusalén, y que fue vitoreado precisamente con los ramos. Claro. De hecho, pues ya en este tiempo se están, ya desde la semana pasada y antes se prepararon esos ramos, ¿no? El Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, precisamente el domingo pasado, que en muchos lugares se hace una procesión, ¿no? A la iglesia para precisamente acompañar a Jesús, ¿no? Y recordemos que, bueno, ese mismo pueblo que lo vitorió el domingo, en estas fechas que podemos ubicar el día de hoy, pues el mismo pueblo que gritó hoy o un día como hoy, ¿no? Crucifíquenlo, ¿no? Así es. Y son esos ramos que vemos en las entradas de las puertas, ¿no? Exacto. Dicen, se ponen en las entradas de las puertas, algunos en las ventanas, bueno, tradicionalmente en las puertas, y que son los que van a servir, por ejemplo, en muchos lados se piden en las parroquias para que se quemen y de ahí se extraiga la ceniza para el miércoles de ceniza, ¿no? Entre otros elementos, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias. Tenemos preguntas, siguen las preguntas muy interesantes, la verdad. Preguntas, comentarios, opiniones, me encanta. Luis, yo escucho que hablan mucho de fiesta y de tradiciones y yo siempre me imaginé que la Semana Santa era pura cosa triste y doliente. Es bueno saber que también hay fiesta y celebración. Laura nos dice, creo que es importante profundizar en el significado de la resurrección. Eso nos da esperanza de que hay vida después de la muerte y nos quita la idea de que solo somos carne o vinimos a sufrir. Otro comentario, pregunta de Ingrid. ¿Cuál es la participación de las mujeres en las representaciones? ¿Son pocos los papeles que pueden representar? Bueno, en Iztapalapa, para representar a Cristo, hay todo un protocolo específicamente para elegir a los personajes principales. Uno es la Virgen María. Entonces, las mujeres en las representaciones, pues realmente es María Magdalena, la Virgen María, y realmente son, digamos, de los personajes principales, pero la participación de la mujer ha ido en aumento. En las primeras representaciones, digamos, siglos atrás, las mujeres no participaban, ni siquiera en el teatro, eran hombres quienes hacían los personajes femeninos. Entonces, actualmente, pues, la mujer ha ido ganando mucho terreno y bueno, en las tradiciones, no solo en las representaciones, sino en casa. Las mujeres, nuestra trinchera es nuestra casa. La cocina también es parte de conservar, que hablábamos hace rato de la gastronomía, pues es nuestra trinchera. Claro. En el momento que hacemos un tlapique, una huaucle, una tortillita de mano hecha con maíz así, palmeada en el comal, esa es nuestra trinchera. Ahí estamos guardando nuestra cultura ancestral. Hay, creo, dos aspectos, si me permiten, claro, muy importantes justamente lo que está comentando Anáhuac. Y bueno, la cultura no es estática, la cultura va transformándose con el paso del tiempo y a la par de eso, evidentemente, la sociedad. Y creo que la participación de la mujer es cada vez mayor en este tipo de representaciones. Lo veo fuera del contexto de la ciudad, en distintos puntos del país. Y bueno, aunque tradicionalmente ha habido un papel importante o un papel casi dominante de los hombres en este tipo de representaciones, ahora vemos que, como me parece que mencionaste hace poquito, mujeres apóstoles, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa parte sí ha ido transformando. Y voy a retomar también un comentario que hizo Miguel hace un rato. Mucho de esto ha sido también por los cambios que desde la Iglesia se han hecho, particularmente con el Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues se va adaptando también a la actualidad, ¿no? De lo que menciona Jorge, es que yo les contaba fuera del aire que cuando era pequeña, mi tío es sacerdote, que seguro está viendo en este momento el programa, mi tío nos permitía ser partícipes de las representaciones y tal, en especial a los niños y niñas, y yo quería ser apóstol. Entonces, pues me he lavado los pies, etcétera. Yo también fui apóstol y creo que es padre también crecer con esta idea de que también yo desde pequeña supe que pude participar en estas representaciones y en estas celebraciones y pues en esta semana, ¿no? Exactamente. Claro. Fíjense, es muy interesante lo que nos comentan y lo que nos da punta, ¿no? Nos dicen, qué bueno que se celebra. Claro, nosotros como seres humanos necesitamos la celebración. La celebración es un punto de encuentro y celebramos algo importante para nosotros, ¿no? El cumpleaños, ¿no? Tenemos fiestas representativas, ¿no? El 10 de mayo, cuando terminamos algún estudio. O sea, esta fiesta, la celebración se asocia con la fiesta, ¿no? Entonces, la celebración del Trido Pascual, que precisamente termina con la resurrección o la fiesta de la resurrección, pues es la mayor fiesta que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, ¿en quién creemos? Claro. Cristo ha vencido a la muerte,
¿no? En esta concepción y en esta creencia. Por lo tanto, celebramos la vida. Pero aquí es algo como, celebramos la vida, pero la grandeza que hay es que desde esta concepción, en la kenosis quiere decir abajamiento, vaciamiento, Dios se vacía de sí mismo, se hacía de sí mismo, perdón, y entonces se hace hombre. Y vive precisamente los dolores, el sufrimiento. No podemos entender a un Jesús en su contexto y cómo su proceder y su muerte, precisamente si no fuera un verdadero hombre. Claro. Y Él murió. Claro. La grandeza es ahí. O sea, tanto se vació que precisamente experimentó la muerte. Y lo que celebramos es, no hay resurrección sin la muerte, porque si no sería una fantasía. ¿No? No puede ser. Y desde entonces, desde los tiempos de Jesús, la mujer tiene una preponderancia para él. La mujer en los tiempos de Jesús era un grupo excluido, ¿no? Sumamente, no podía entrar a la sinagoga. Solamente los varones podían entrar a la sinagoga, ¿no? La mujer no tenía derechos, es decir, era un grupo sumamente vulnerable. Y dentro de los grupos de Jesús encontramos a las mujeres. Y encontramos a varias, a Marta y María, encontramos a María Magdalena, encontramos a su mamá. Evidentemente no se puede entender precisamente el actuar de Jesús sin las mujeres. Y para ir terminando este espacio, decías, yo fui apóstol, ¿no? Pues precisamente Magdalena es la primera apóstol. Conocemos a los 12 apóstoles, ¿por qué? Porque son los que mayoritariamente siguen a Jesús. Pero la primera apóstol, la primer persona que anuncia la resurrección de Jesús, la primera persona que lo ve resucitado, es María Magdalena. Y precisamente hace poco se celebró, bueno, no olvidemos que la primera apóstol es una mujer. Y actualmente, pues la mujer va teniendo mayores papeles en la iglesia y, decía bien, el Papa pues va asumiendo este rol de la mujer es sumamente importante. Se sigue trabajando y se seguirá trabajando evidentemente en la participación, pero no es menos, ojo, no es menos. Somos seres humanos, somos iguales. Entonces, la participación seguirá creciendo. Súper. Yo iba a levantar la mano así, como en la escuela, porque justo tenemos una más. Quiero cerrar con esta pregunta, Leti. Sí. Dice Fernando, tengo la idea de que en el Via Crucis la gente que asiste también va para hacer penitencia o como un sacrificio o manda, pero no sé si la idea es correcta o no lo es. ¿Alguien le podría ayudar a Fernando a su pregunta? Sí. Bueno, sí, bueno, no solo en Iztapalapa, hay, por ejemplo, en Taxco, que es un poco más conocido, van los penitentes descalzos, llevan cargando, ahí hay unas plantas con espinas y se van flagelando. El dolor, este dolor y esta ofrenda de sangre y es parte precisamente de la ofrenda a lo sagrado. Si yo tuve una enfermedad y me sanó, no sé, el Señor de Chalma, la Virgen de Guadalupe, pues yo prometo, hago una promesa de estar en la representación o de flagelarme o ir descalzo. También en Iztapalapa van descalzos cargando sus cruces, estos penitentes con coronas de espinas que les sangran la frente. Otros más van de rodillas, por ejemplo, en Chalma. Los penitentes bajan de rodillas y bueno, a veces acaban con las rodillas destrozadas, ¿no? O en la villa también hay gente que va hincada. Y bueno, estos actos pues son parte de lo que hablábamos hace un momento de esta cosmovisión indígena y europea cuando se mezclan. Y bueno, es parte de nuestra cultura esta penitencia, pero también como ofrenda y agradecimiento a lo sagrado,
porque a lo mejor tuve un problema, estuve en la cárcel y salí, porque estuve enfermo y sané. Entonces es parte también cultural, estas ofrendas de sacrificio corporal, pues para también de alguna manera agradecer, ¿no? Claro. A lo sagrado el bien recibido. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque nosotros queremos invitarlos para que nos vean aquí en Diálogos en Confianza la siguiente semana y le vamos a presentar la cartelera para que conozca los temas y no se los pierda. Acompáñanos la próxima semana y participa. Hablar del cuidado de la salud de los hombres no es un tema frecuente, lo que provoca que algunas enfermedades no se identifiquen de manera oportuna. Por eso te preguntamos, ¿qué tanto sabes de la función e importancia de los testículos y sus principales padecimientos? El lunes, infórmate. ¿Cómo participan los padres en la crianza y educación de los hijos e hijas? Muchos reproducen la manera en que fueron educados, es decir, de la forma ruda y agresiva hacia los varones y limitativa hacia las niñas. El martes te diremos cómo ejercer una paternidad libre de machismos. ¿Todos los seres humanos somos vulnerables? Reconocerse como una persona vulnerable es atreverse a dar la cara y arriesgarse para mostrar fortalezas, pero también heridas e inseguridades. El miércoles te esperamos para analizar el tema de la vulnerabilidad. Las acciones de cuidado son fundamentales para el funcionamiento de las familias, pero generalmente estas labores recaen de manera desproporcionada en las mujeres. ¿Cómo podemos sumar a los hombres y a la sociedad en las labores de cuidados? Acompáñanos el jueves. ¿Discutes con tu pareja? Hay quien opina que discutir es un ejercicio que contribuye a reafirmar la relación, pero hay otros que afirman que ante las discusiones se va abriendo un abismo cada vez más infranqueable. El viernes, dinos si discutir en pareja fortalece o debilita la relación. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55 51 66 40 00. Y no olvides que Diálogos en Confianza es un espacio para ti. Pues ahí tiene usted los temas de la siguiente semana. De verdad, ojalá nos pueda acompañar aquí en su programa Diálogos en Confianza. Miguel, ¿querías agregar algo acerca de la penitencia? Sí, nos preguntaban que si esto es la participación, puede ser un acto de penitencia. Sí, claro. Esta cuestión del flagelo del cuerpo también viene históricamente en esta dualidad alma y cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensaba que el cuerpo es el instrumento a través del cual nosotros pecamos. Entonces, nuestra alma necesita una purificación. ¿Cuál va a ser esa purificación? Pues el flagelo, ¿no? Claro. Y actualmente no sé si haya, pero de ahí nacen los sigilos. Personas que se ponían a lo mejor la piedrita en el zapato como penitencia, para empezar, ¿no? O que traían una cadena alrededor de la pierna, o acá en el brazo, o que en la noche se daban ciertos números de latigazos. Y asociado precisamente a estos días, al día de hoy, ¿no? Que es Viernes Santo, pues tiene este sentido que ya decía Anáhuac, preciso de flagelar mi cuerpo, ya para pedir una gracia, ya para agradecer algo que, o bien para pedir perdón por algo que yo he realizado. Así es. Entonces, en cada persona el sentido será diferente, pero si el lastimar el cuerpo, pues tiene su origen ahí, ¿no? Mejor que arda tu cuerpo aquí y no tu alma en el infierno. Son palabras que se ocupaban sobre todo en el periodo medieval con la Santa Inquisición. Ok. Pues hemos llegado ya casi al final, nos quedan 2 minutitos y a mí me gustaría, Anáhuac, empezar contigo con alguna reflexión de este Viernes Santo. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo en este momento? Bueno, para mí ha sido un gusto estar en este programa.
haber escuchado desde la sociología, la historia, la teología y desde la antropología, pues cómo vemos estos días santos. Pues no me queda más que invitar al público, a la juventud, a que se acerquen a estas tradiciones, a estas representaciones en sus comunidades, que conozcan y vivan y disfruten estas tradiciones, estas procesiones maravillosas por este recogimiento, por esta espiritualidad, esta religiosidad, por ejemplo, en la procesión del Santo Entierro, la visita de las 7 casas, participar de la misa de resurrección, también es parte también de este contexto cultural, histórico, del que hemos hablado en este programa. Muy bien. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Jorge. Pues igual también agradezco mucho la invitación. Lo que a mí me encantaría decirle a nuestras amigas y amigos en casa es que más allá de si son creyentes, si son católicos específicamente o no, creo que debemos valorar mucho cada una de estas prácticas, esta festividad, ¿no? Y particularmente este día, digamos, desde esta perspectiva cultural, ¿no? Disfrutar de la comida, disfrutar de tantas cosas que podemos encontrar en esto, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Para terminar, gracias por la invitación. Yo diría a quienes son católicos y celebran y viven estas festividades, asúmanlo, ¿no? O vamos a asumirlo y que esto nos ayude a ser mejores personas. Así es. A quienes no, pues vamos a respetarnos todos juntos, vamos a convivir, vamos a aprender del otro y vamos a crecer. Así vamos es. a caminar. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Anaí. Gracias, Leti. Qué gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos y lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11. Hasta la próxima.